Buenas noches. Cuando nosotros vemos todo lo que está sucediendo, deberíamos acordarnos de la palabra. No paguéis mal. La agresión, la violencia física, verbal, se caracteriza por acusaciones, insultos, amenazas, juicios, críticas degradantes, órdenes agresivas, que pueden llegar incluso hasta matar a otra persona. Y esto lo estamos viendo hoy en día y entonces es cuando nos damos cuenta qué es lo que está pasando en nuestro alrededor. Y esa parte es triste, porque muchas veces con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras publicaciones, estamos fomentando tantas. Y esto no es nuevo. Si nosotros lo vemos bíblicamente, pues cómo trataron a Jesús y cómo se han venido tratando la gente de tiempo atrás. Los tiempos, la manera de hacer justicia ha cambiado en muchos lugares. No así el corazón que condena, ese corazón que odia, ese corazón que no descansa, hasta no ver con los ojos el mal de sus enemigos. Y muchas veces vemos esa sevicia en esos ataques y muchas veces vemos ese odio, ese rencor, ese proceder que no debería ser. Y si lo miramos desde el comentario, hay comentarios justos o injustos. Pero tú y yo como cristianos no debemos vivir así, no debemos fomentar nada de esas cosas. Eso nos lo enseña Romanos 3:23. Todos somos pecadores, todos nos hemos equivocado, todos cometemos errores y todos somos faltos delante de Dios. Mas Dios nos otorga algo que no merecíamos, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios no nos dio muerte, Dios nos regaló la vida eterna. Por eso fuiste alcanzado por la misericordia de Dios, fuiste perdonado, el Señor te limpió, te vistió, para que pudieras contar las maravillas que Él ha hecho en tu vida. Y es algo que Él ha hecho no solo contigo, sino con todos nosotros. Por eso, a pesar de que no vamos a ser liberados de aquellos que no han entendido lo que es venir y estar con el Señor, podemos haber cometido muchas faltas, pero Dios nos da una gran oportunidad, y es de venir a Cristo y arrepentirnos. Primera de Juan 1:7. Porque si tuviéramos más presente el amor al prójimo, pues no vemos todo lo que ha venido sucediendo desde hace más de un mes. Y a veces vemos los vándalos, a veces vemos las protestas y cómo cogen un ladrillo a destruir, cómo cogen a hacer tantas cosas. Y eso no es amor. Y siempre se tiene una excusa y una justificación contra el gobierno, contra la policía, contra el que quiera. Ahora yo no estoy hablando aquí ni de política ni nada de esas cosas, no. Yo estoy mirando que no debemos pagar mal a nadie.
Se nos olvida que son nuestros hermanos, que es nuestro prójimo al que estamos atacando. Y lo estoy tomando como referencia a lo que muestran las redes sociales, pero no solo en los eventos que hemos tenido, en lo que se publica, en lo que se comenta. A veces uno se queda extrañado y no aterrado de la gente cómo comenta los devocionales, cómo comenta las publicaciones, cómo comentan los hechos. Y a veces lo hablan desde lo profundo de su dolor. Alguien me comentaba sobre el amor a Dios y yo decía, ¿no lo has vivido? Y a veces prefiero no evitar. Alguien me decía, es que su Dios no escucha, su Dios no, muchas veces no presta atención. Y después de que pasó la circunstancia de gravedad, dice que ahora se siente diferente. Hablaba de un Dios que no existía y ahora habla de un Dios que lo salvó. Y lo triste es que tenemos que ir hasta el borde para empezar a ver las cosas, y a veces esos somos los seres humanos. Y lo hablo así porque muchas veces en nuestro hablar somos punzantes, hirientes, en nuestro actuar. Entonces también eso nos afecta, pero le afecta más a Dios como Padre. Por eso jamás debemos seguirle el juego ni al mundo ni a la sociedad. Si alguien nos trata bien, nosotros debemos hacer lo mismo. Pero si alguien nos trata mal, si nos hace algo que no nos agrada, nosotros no debemos pagarle de la misma forma. Muchas veces hemos escuchado ese dicho que yo le hago el doble de lo que me hizo, o yo le deseo el doble de lo que me desea. Y lo que muchas veces se repite es que así como las personas son con nosotros, así debemos tratarlas nosotros también. Y estaríamos parados en la ley del tailón, ojo por ojo y diente por diente. Y eso no fue lo que enseñó el maestro en ningún momento. Nuestro Señor Jesucristo jamás enseñó algo así. Los fariseos lo insultaron, los sacerdotes lo buscaron, todo el mundo quería hacerlo caer y sin embargo él se mantuvo firme y muchas veces los evitó. Y salió de Jerusalén, pero un día llegó y dijo, tengo que ir a Jerusalén. Y estuvo en Jerusalén, los enfrentó, pero con mucha diplomacia. O sea, él no se agarró a pelear, ni fue al templo y entonces cogió ladrillos y los voltó al altar. No, nada de esas cosas, no. Él hizo lo que tenía que hacer y nos enseñó también a responder. Fue firme, pero jamás no insultó. No podemos decir, mire, es que él insultó a fulano, a sultano. No, nada. Se mantuvo firme con los fariseos, con los religiosos. Les dijo lo que tenía que decir. Y no lo dijo ni en forma hiriente, ni irónica. No. Fue firme en todo lo que dijo. Por eso debemos dejar de hacer lo típico de la sociedad. Porque nos enseña a pagar de la misma forma con la que nos ha tratado. Entonces hablan de maltrato y entonces toca maltratar. Hablan de sevicia y entonces toca hacer con sevicia. Hablan de insultar y entonces toca insultar. Y uno no se debe prestar para ese juego. A veces le dicen a uno, pastor, ¿usted por qué no contesta? ¿Usted por qué no dice nada? El evitar no es cobardía. A mí el Señor no me mandó a pelear.
El Señor no me nombró abogado de él. Hay peleas que no son mías. Y es mejor dejarlos quietos. ¿Para qué se va a poner uno en esas? Uno tiene que ser persona de testimonio. Y muchas veces uno mira en las redes sociales y cómo se empiezan a agredir, a insultar, a maltratar. Se sacan los cueritos al sol. A veces se dicen mentiras para sacar verdades. Y es triste ver todo ese procedimiento, como dicen los muchachos, tan bajo. Por eso, si a ti te hacen daño, no es que salgas a hacerle daño a la persona o se desquite con el primero que pase, que es el otro problema que tenemos. A veces le estamos cobrando a una persona no lo que ha hecho, sino lo que hizo otra. A mí no me la vuelven a hacer, es que mejor dicho, la próxima va a pagar o el próximo va a pagar, y uno los ve cómo se comportan en personas inocentes que nada tuvieron que ver. Eso es muy común en el círculo de amistades, que se busquen las venganzas. Es más, muchos amigos son los que ayudan y avivan esas situaciones que pueden llevar a arruinarle la vida a una persona. Y de pronto no solo es a la que nos dañó, sino una persona que estaba ajena y recibió por ende todo el descargo de la ira, del dolor, bueno, de tantas cosas. Pero lo más triste de todo no es todo esto que he comentado, sino que muchos hijos de Dios, sin darse cuenta o dándose cuenta, actúan igual. Muchas de estas cosas las vemos en aquellos que han levantado la mano y han dicho que son cristianos. El dolor, la venganza, la revancha, el desquite, el tratar mal a la gente, ese dolor que siempre están manifestando. Y sin embargo dicen que aman a Dios, y yo les creo que aman a Dios. Que lo tengan es otra cosa. Y no los estoy juzgando, estoy hablando de lo que estamos viviendo. Por eso, cuando tú sepas de alguna persona que ha hecho, que ha hablado, que ha actuado contra nosotros, contra la iglesia, contra tantas cosas, sí, es natural que nos molestemos. Pero no deberíamos empezar a decir cosas negativas o acusatorias o a descargar nuestro corazón en el momento de enojo. Porque cuando nosotros estamos haciendo lo mismo, pues no nos estamos diferenciando del mundo. Y por eso es que hoy en día muchas veces se pone en una balanza y son como iguales. ¿Qué diferencia? Y es algo que a uno le preguntan, pastor, ¿qué diferencia hay entre la iglesia y el mundo? Si el mundo parece la iglesia y la iglesia parece el mundo. Y es triste que la gente lo vea así. Porque muchas veces estamos siendo igual que el mundo. O peor que el mundo. ¿Cómo debería ser nuestra reacción frente a los que no entienden la misericordia de Dios? ¿Cómo sería nuestra reacción sobre aquellos que nos hacen la guerra? ¿Cómo debería ser nuestra reacción sobre aquellos que predican la gracia? Porque la han conocido en su misma vida, pero no la viven. La limitan, y muchas veces la limitan para ellos y para otros. Dios nos da un consejo muy grande, y es a no ser vencidos por lo malo, a no pagar a nadie mal por mal. Habla de bendecir a nuestros enemigos. Estar, no procurar, dice la palabra. Estar en paz con Dios, no es procuraremos la paz, no. Es estar en paz con nosotros. Y cuando tú tienes paz con los otros, pues vas a tener paz contigo mismo y vas a tener comunión con el Señor. Por eso el Señor dice que no debemos pagar a nadie mal por mal.
Que si nos ha hecho algo malo, no debemos salir a hacer lo mismo y a mirar a ver cómo le hacemos la zancadilla, cómo nos desquitamos. Que si, como dicen los muchachos, si nos cogieron en algo, no es salir a desquitarnos, pero ¿por qué a mí y a aquel no? Eso es venganza, eso es desquite. Pastor, es que usted me dice a mí, pero ¿por qué no le dice a Pedro, a Juan, a Jacinto que está haciendo lo mismo? A veces lo que queremos es que a los otros se los exhorten y a mí no me exhorten. Tampoco debemos justificarnos. Más bien debemos empezar a caminar diferente. Se escucha difícil hacerlo. De saber que debemos ser buenas personas con aquellos incluso de los que nos hacen daño. Porque somos seres humanos. Reaccionamos, sentimos. Y a veces quisiéramos ahorcar a toda esa gente. Y se nos olvida que nuestro Padre Celestial nos manda que seamos diferentes. Que la palabra nos recalca que no debemos ser iguales al mundo. Mateo 5, 39, 40, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mire, Dios nos está dejando claro qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. Que si lo miramos detenidamente no lo hemos hecho. O sea, que si alguien me puso la mano en la mejilla, que yo ponga la otra mejilla, no, yo saco la mano y se la pongo. Esas son las reacciones propias. Pastor, ¿cómo se le ocurre que yo me voy a dejar? Es que yo, ¿cómo me voy a...? Mire las reacciones que tenemos. No malinterpretemos este versículo. No es que me están diciendo y que Dios quiere que me deje maltratar. No. Es que si vienen contra mí, entonces yo dejo hacer lo que sea porque es como soy cristiano. Y esa es una mala interpretación que la gente ha tenido de la palabra del Señor. Luego usted como cristiano no debería prestarme plata. Luego usted como cristiano no está en la obligación de darme. Luego usted como cristiano... No. Son las malas interpretaciones de la palabra del Señor. Sí, yo debo ayudar al prójimo, pero me deben hacer ayudar al prójimo. No es una de las obligaciones ahí que yo tengo obligación con fulano, con sultano, prensejo. No. Yo debo ayudarle desde el amor del Señor, no desde la obligación por andar con el Señor. Entonces no debemos ni creer que todo el mundo tiene carga con nosotros, porque también a veces escuchamos que la gente habla de la Biblia, se sabe la Biblia de memoria, le dicen a uno los versículos y con esos versículos lo trabajan inclusive a uno. Y entonces le ponen la Biblia de tal forma que no, son unas mansas palomas y el resto, mejor dicho, y con eso mismo le dan. No es así. O si necesitan, entonces es que mire, la palabra del Señor dice, y entonces usted me tiene que dar, y entonces usted me tiene que mantener. En alguna oportunidad, un muchacho, y digo muchacho, porque estaba joven, pero tenía a su esposa, a sus hijos, un día dijo, voy a vivir del ministerio. Y se retiró del trabajo, porque era digno de su salario. Y entonces iba a trabajar en la obra. ¿Qué trabajo hizo en la obra? Entonces no, el domingo yo ayudo en la iglesia. Y entre semana, no, estoy viviendo del salario digno que me da el Señor. Pero si no estaba trabajando, no estaba haciendo nada, esas son las más interpretaciones. Y entonces alguien me dirá, pero ¿y dónde está que estaba pagando mal? Se estaba volviendo carga de todos. Entonces diariamente iba donde una persona y entonces allá desayunaba, almorzaba y comía. Esa es la forma de cobrar su salario cuando ni siquiera los iba a ministrar o iba a enseñarles de la palabra. No.
Se estaba todo el día donde uno de sus amigos cristianos del ministerio, compañeros del ministerio, porque ellos tenían la obligación, porque él era digno de su salario. Y el domingo ayudaba de ujier a organizar la gente. Entonces mire la mala interpretación, porque a veces nos volvemos carga malinterpretando la palabra del Señor. Y estábamos pagando mal a las personas porque nos estamos volviendo carga. Ahora la gente le colabora a uno y qué rico, y la gente es muy dada y somos muy dados, y el latino es muy dado a ayudar y qué rico, y el cristiano con mayor veras porque está en el Señor. Pero una cosa es ayudar y otra cosa es que sea obligación. En alguna oportunidad una persona todos los días me pedía prestado para el bus. Y el día que no tenía yo un sueldo, ese día no le pude, le dije no tengo en el momento. Pero ¿cómo sí que no tiene? ¿Usted tiene la obligación de darme? No es que usted es pastor, no es que usted es cristiano. Entonces el Señor dice que usted me tiene que ayudar al prójimo y yo soy el prójimo y yo nunca tengo para el bus. Entonces no era que no tuviera para el bus, es que se acostumbró a que yo le diera para el bus todos los días. Entonces malinterpretamos y entonces, oiga, está pagando mal porque se está volviendo carga. Eso no es amor al prójimo. Por eso el Señor en su palabra nos ha puesto ejemplos de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Yo no puedo malinterpretar la palabra para ir a pagarle mal a la gente, a caerle encima a la gente, pero tampoco mi actitud debe ser de venganza porque si algo me hicieron entonces yo lo voy a hacer. Y eso lo hacemos en todos los campos. Hoy en día ve unos muchachos y dice, pastor, ahora sí me conseguí la novia y esta me va a pagar lo que la otra hizo. Y uno se queda aterrado. Si alguien se equivoca con uno, y yo lo tomo de la equivocación, si te maltrata, si te hace algo, no es salirle a desear lo peor y mejor dicho, a despellejarlo vivo. No. Lo contrario, tú no debes ser igual. Entonces, lo que tú tienes que salir a hacer es a bendecirlo de tal forma que el Señor lo saque de lo que está haciendo, que empiece a actuar de otra forma. Que si alguien lo está haciendo porque tiene hambre, entonces que el Señor le dé la provisión para que deje de hacerlo. Pidámosle al Señor por esas personas, para que salgan de los malos caminos que andan. Que si les gusta el chisme no es desearle que el Señor le corta la lengua, no, es desearles que ellos se llenen tanto del Señor, que hablen más del Señor que del prójimo. Que coman más Biblia en lugar de comer del prójimo. Que puedan reflexionar y que dejen de andar haciendo el mal a los demás. A veces la gente cree que el chisme no hace daño, pero wow, ¿cuánto daño puede arrasar la lengua? Eso lo dice Santiago. Si alguna persona conocida habla en mal contra ti, contra alguien conocido, contra alguien familiar, si de pronto empieza a inventar cosas, no tenemos por qué averiguar qué cosas de la vida son las que le están fallando. No. Lo que debemos es orar para que esa persona deje esa manía, ese resentimiento, ese dolor, bueno, tantas cosas, porque a veces son desquites, ¿no? Y para que el Señor cambie su corazón así como cambió el de nosotros. Hay que perdonarla, porque la palabra nos dice que hay que perdonar. Yo no le estoy diciendo que tenga comidas íntimas con la persona, no, yo le estoy diciendo perdónela. Eso es lo que a mí me manda la palabra, para quedar tranquilo con esa persona y con Dios. Ya si quiere volver a tener una amistad, ya si quiere volver a resarcir todo lo andado, pues bueno, eso ya es diferente. Eso ya es decisión tuya. Y tenemos que aprender a mirar por eso la palabra. Ahora es bastante difícil olvidar.
No es fácil perdonar a alguien que nos ha hecho daño, pero es necesario por nuestro bien, es por nuestra sanación, es por la sanación de Él inclusive. Así quiere Dios que lo hagamos. Dios no quiere ni que tengamos enemigos, ni que busquemos venganzas, ni que andamos en rencillas, nada de esas cosas. Hebreos 10:30 lo dice muy claro. Tú y yo conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Hay cosas que son del Señor, no son nuestras. Y que el día que el Señor cobre y nosotros le damos como justicia, y si fuimos nosotros los que pedimos esa justicia, tenemos que estar con mucho cuidado porque los primeros al que nos va a revisar es a nosotros. Hay mucha gente que pide justicia contra el hermano y al primero que examina el Señor es a mí, antes de examinar al hermano. Por eso debemos preocuparnos por ser obedientes a Dios. Debemos preocuparnos por ser diferentes del mundo. Debemos procurar siempre el bien para los demás. Ya que en el mismo Jesús buscó pagar mal cuando todos se empeñaban en dañarlos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la cruz estaba pidiendo perdón. Esteban pidió que no se les tuviera en cuenta el pecado y lo estaban matando, apedreando. Y a veces nosotros, ¿cómo reaccionamos? Si hay algo que la Biblia recalca en nuestro caminar es el amor al prójimo. ¿Cómo estamos con el prójimo? Debemos tener pleno conocimiento de ello. Tú y yo no caminamos en una sociedad muy fácil. Es una sociedad difícil. Y muchas veces nos ufanamos de la malicia indígena. No es que esa malicia que tiene. Gente que solo piensa en sí mismos. Que no les importa nada más. Pero nosotros no podemos ser iguales. Para nosotros hay un camino diferente. Para nuestro camino no es el egoísmo, no es el orgullo, no es la altivez. No es la venganza. Nada de esas cosas. Tú y yo estamos llamados a mostrar el amor de Cristo. Aún aquellos con los que se declaran enemigos. Yo le doy gracias a Dios, yo no tengo enemigos. Pero no sé si alguien me considera enemigo, eso sí no sé. Puede ser que a alguien le haya fallado, puede ser. Hace algún tiempo el problema fue porque yo no saludé a alguien. Iba ocupado, iba preocupado, pasé de largo y esa persona empezó a levantar tantas cosas contra mí. Que mire tan creído, que a mí se me había subido el pastorado, que bueno, dijeron una serie de cosas. Y alguien me dijo un día, me dijo, pastor, lo que pasa es que en una oportunidad, hace unos días usted pasó por el lado y no la saludó. Yo dije, pero ¿cuándo si yo ni siquiera me la he cruzado? Perdóneme, pero es que yo no, ni siquiera la he visto. Y a veces uno anda con sus preocupaciones y la gente cree que uno anda pendiente de muchas cosas y a veces uno anda pendiente no de las personas, sino de las cosas que uno tiene que hacer. Y ese día yo iba preocupado por un evento que había en la iglesia y yo pasé, no me di cuenta, a hoy puedo decir que no la vi a la persona. Pero me dicen que cuando yo pasé por el lado, ni saludé ni contesté el saludo. Y alguien le dijo, pero es que el pastor no es así, de pronto iba ocupado. No, que ocupado, es que mire, es que no sé qué. Y desde ahí empezó. Yo la llevé al Señor, la perdoné. Jamás he tenido resentimiento contra esa persona. Le hablé. No me contestó nada y creo que a hoy le quedó su dolor en su corazón. Yo hice lo que dijo la palabra. Ve a tu hermano
Después tuve la oportunidad y lo hice delante de 2 o 3. Y sin embargo seguía con su dolor. Puede ser que le reviví algo. Eso me causó muchos problemas. Pero todo eso se lo dejé al Señor y el Señor después me dijo por qué había permitido tantas cosas. Y eso tiene que ser para crecimiento. Y yo no iba ni a decirle, como dice la gente, es que se metió con el manto del ungido, con el ungido. No, 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 no. Vaya uno al Señor y decirle, Señor, mira, yo te presento a esta persona, te la pongo en tus manos. Señor, yo ya hice lo que tenía que hacer, le pedí perdón. A hoy, Señor, no la vi. Y quién más que el Señor sabe si la vi o no la vi, y sé que no la vi. Pero igual, ya el daño estaba hecho. Pero hoy en día le doy gracias a Dios por ese daño. Todo obra para bien. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y son personas que levantan sus brazos y dicen que aman a Dios, pero en su corazón hay resentimiento. La idea no era que me aceptara y me hiciera fiestas, no, no, no. La idea era que pudiéramos estar bien, que ella pudiera participar de la cena del Señor, que la tomara dignamente. Y a veces no nos damos cuenta de esos detalles. Porque para nosotros es muy importante la cena del Señor, pero a veces llegamos a la cena del Señor indignamente, entonces no nos damos cuenta de lo que dice Pablo. Por eso, aunque el mundo piense pagar mal por mal, porque cree que ese es su deber, nosotros debemos hacer el bien. Hasta aquellos que nos hacen daño. Y como yo no tengo nada contra nadie, los que han necesitado, yo con todo el amor del mundo lo he hecho. Y aunque el mundo tome la venganza por sus propias manos, nosotros entendemos que la venganza es del Señor. Y debemos clamar misericordia por ellos. Y debemos llevarlos a la cruz y que sea el Señor el que nos vea en misericordia. Si nos hemos equivocado, que nos perdone. Y si se han equivocado, que nosotros los perdonamos. Por eso la persecución en la iglesia es un tema difícil. Y a veces la gente dice que no hay persecución y uno ve que sí, a veces hay persecución en las redes sociales, a veces empiezan a comentar, empiezan a hacer tantas cosas con las publicaciones. Y no lo digo porque a mí me haya pasado, no, eso le pasa a todos los pastores. Hablaba con un pastor y ahorita hay unas personas que se propusieron, y entonces cada que publica algo le adjuntan pornografía, y dele, y dele, y dele. Eso es persecución. Esta mañana que en una ciudad del país intentaron quemar una iglesia. Pero también hay otro tema difícil. Y es el tema de tratar con nuestros deberes cristianos. El tener que actuar de una manera contraria a nuestra carne, a nuestra sociedad, hasta que Cristo sea plenamente formado en nosotros. A veces la gente no entiende cómo uno está orando por el que está hablando mal de uno. A veces la gente no entiende que uno le esté pidiendo al Señor que lo bendiga cuando le está haciendo daño a uno. Pero es ahí donde tenemos que dar testimonio de caminar diferente a lo que el mundo quiere que nosotros caminemos. Amar a nuestro prójimo es tan importante que todo el cristianismo se resume en amar. Amar. Ahí se resume. ¿Y por qué digo que se resume? Porque dice que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea que estamos hablando del cristianismo en pleno. No solo es con los que conocen en el Señor,
no solo son los que no conocen, es con todo el mundo. Que es que ese es ateo, que ese es idólatra, que es que ese... No importa. El Señor no dice, mira a tu prójimo, Él dice, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Bendícelos. Qué manera más hermosa de devolverles el mal con la bendición y con la ayuda. Ayúdalos. Ayúdalos. Y yo pudiera aquí quedarme contando testimonios y lo hago para crecimiento, no lo hago ni por comentarios, ni burlarme, no, no, no. Lo hago es para que aprendamos. Hubo una persona que una vez hablaba muy mal, pero mal. Nunca le paré bolas y sin embargo un día, cuando yo iba llegando a la iglesia, lo encontré en la puerta y me dijo, pastor, es que necesito un favor. Le dije, claro, cuéntame. Dijo, no, es que me da vergüenza verle. Le dije, pero ¿por qué? Pues si vino hasta acá, dígame. Lo que pasa es que necesito que me acompañe porque mi hermano está muy enfermo. Yo me quedé mirándolo sorprendido porque nunca esperé que me invitara a su casa. Yo fui, oramos, hablaron conmigo y terminó una reunión muy, muy hermosa y el Señor fue maravilloso. Después a los 8 días fue y dio el testimonio en la iglesia y le daba gracias a Dios porque su hermano había mejorado. Pero es ahí donde vemos las situaciones. Qué hermoso que uno pueda servir, que uno pueda dar de corazón. Ah, es que yo sí sirvo. No, no, sin decir nada. No es que, mire usted qué es lo que me dice. No, no. El día que fui a la iglesia me decía, pastor, pero usted nunca me dijo nada, ni me llamó la atención ni nada. Le dije, no. Yo sigo andando con mi testimonio y la gente, a mí no me preocupa lo que dicen, sino lo que puedan comprobar. Y mientras que uno ande en testimonio, pues no hay ningún problema. Y dijo que cómo uno se equivocaba en las ligerezas. Por eso aprende a servir y sirve a todo el mundo. Porque también muchas veces como cristianos es que no le servimos a aquel, porque es que con todo lo que dijo y con todo lo que no sé qué, eso es venganza. Entonces no, sirve simplemente. Da, no importa, da. Y dalo de corazón. Una oración, una ayuda, una palabra. Si lo necesita, dásela. Puede ser que se imaginó, puede ser que en su película, pues, usted fue el protagonista. Ahora demuéstrele que es lo contrario, que todo lo que habla es sin sentido, que tú sigues teniendo esa misericordia por los perdidos y que él es uno de los perdidos. Y que por más que se esfuerce, jamás te hará sentir cosa diferente al amor de Dios. Que a pesar de que te digan que no eres bienvenido, a pesar de que te vean como esa persona que hay que mantener al lado, porque es cristiana, porque sigue al Señor, que te vean predicando en tu caminar, en tu testimonio, la palabra del Señor. Que tú en todo momento y en todo instante, como dice la palabra, siendo irreprochable y dando testimonio del Señor. Y que podamos decir, como dice ya Romanos 12:19, que no tengamos nada que hacer, sino dejárselos al Señor. La ira, el odio, la venganza, nunca podrá sanar tu corazón, pero sí el perdón. Si tú perdonas y si tú recibes el perdón, todas esas cosas saldrán de tu corazón. Y si propicias eso también en la otra persona,
pues qué mejor, porque será algo hermoso en el Señor. Recuerda que es una lucha constante. Recuerda que tú no puedes ser vencido de lo malo, sino que debemos vencer el mal. No te preocupes por lo que digan. No te preocupes por lo que piensen de ti. Mira Job, allá, capítulo 16, versículo 19. Si alguien habla mal de ti, sé tu vencedor, no respondas de la misma manera. Romanos 12, 17. Págale bien al que te hace mal. Y examina tu corazón, cómo estás caminando con el Señor. Porque debemos demostrar que en nuestro corazón está el Señor. No es que el Señor esté en tu boca, porque hay mucha gente que recita literalmente la Biblia. No es en tu pensamiento, porque a veces piensas hacer el bien, pero no lo haces como dice la palabra. Es en tu testimonio, es en tu caminar, es en tu actuar, es en todo de ti, donde no respondes de la misma manera, sino que bendices a todo aquel que viene mal contigo. Porque no debemos pagar mal por mal. Antes bien, hacer el bien, sin mirar a quién. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso. Te pedimos por los corazones, Señor, porque si realmente se amara al prójimo, Padre misericordioso, no habría tanto daño, tanta destrucción. No habría tanta rencilla, tanta pelea, Señor, tanto orgullo, tanta altivez, tanto odio, tanto maltrato. Por eso hoy te pedimos, Padre misericordioso, que aquellos que fueron maltratados puedan sanar su corazón, Padre misericordioso, para que tengan proceder diferente en familias diferentes, en sociedades diferentes. Padre amado, hoy te pedimos, Señor, que nos blindes y nos cubras, Señor Padre misericordioso, para no ser como el mundo, sino ser diferentes, Padre amado. Tú nos llamaste, Señor, para ser apartados para ti. Por eso hoy te pedimos, Señor, que podamos, Señor, apartarnos, Señor, y mantenernos firmes, Señor Padre misericordioso. Que muchas veces tú nos llevas, Señor, no para guerrear, sino para ver la pelea. Porque hay peleas que son tuyas, Señor, y no son nuestras. Papito Dios, pero hoy perdónanos, Señor, las veces que hemos salido a desquitarnos, que nos ha dolido y entonces hemos tomado venganza, o hemos tenido ese deseo, o muchas veces lo hemos pronunciado. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos clamado venganza contra el prójimo, Señor Padre misericordioso, sin darnos cuenta, Señor Padre Santo, que estamos siendo injustos, Señor, en ti. Padre bueno, que cada día se acreciente más y más el amor al prójimo, el amor por nosotros mismos, para que podamos amar, Señor, no solo al mundo, Señor Padre misericordioso, para transformarlo, Señor, para dar testimonio, Señor, de tu gloria y majestad, Señor, sino también, Padre Santo, para dar testimonio del amor de tu Hijo, de esa transformación del Espíritu Santo, donde podamos enseñarle al mundo, Señor, la luz de la palabra. Papito Dios, te pido, Señor, por todos aquellos, Padre misericordioso, que hablan de tu palabra, pero no la viven, que a pesar, Señor, de que muchas veces se ufanan de saberla, Señor Padre misericordioso, no se han dado cuenta que lo único que tienen es memoria, Señor, para guardar, Señor, pero no para practicar, Señor. Padre bueno, gracias, Señor, porque siempre nos recalcas que el hacer es parte del ser, Señor, Padre misericordioso, y hoy queremos, Señor, marcar la diferencia. Papito Dios, en este mundo tan convulsionado, Señor, seguir adelante con el estandarte de tu palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y adelante de la mano del Señor. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que muchas veces nos preguntan para que opinemos sobre la situación que estamos viviendo. Y es eso lo que tenemos que tener claro, que si el amor al prójimo estuviera en nuestros corazones, ¿cómo sería de diferente nuestro actuar? Por eso
empecemos a actuar en el amor y marquemos la diferencia en esta sociedad. Buenas noches, un abrazo y muchas bendiciones.